Cordial saludo para toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Nuestra gratitud a todas las personas que atendieron nuestra invitación y se conectan a través de Zoom y Facebook Live, abierto para todo el público desde la página @programa Erica Turismo. Les doy la bienvenida al tercer foro del ciclo Oportunidades en Turismo y que hemos titulado Perspectivas del modelo de negocio en las empresas del sector turístico. Les doy la bienvenida también porque estos encuentros académicos se realizan en el marco del programa ERICA. España y sus regiones intercambian conocimiento con Antioquia, programa de cooperación internacional e interinstitucional en el cual han participado la Caja de Compensación Familiar Confama, la Universidad de Antioquia, la Universidad EAFIT, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. El objetivo de ERICA es la transferencia de buenas prácticas españolas que contribuyen al desarrollo social de Antioquia a través del quehacer de sus instituciones socias. Específicamente este foro hace parte de uno de los proyectos pilotos de transferencia que venimos desarrollando desde el 2019 en materia de detección e intervención sobre brechas en desarrollo competitivo, sostenible e inclusivo de turismo en la Comuna 13, San Javier, el corregimiento de San Cristóbal y el barrio Moravia de Medellín. Y ha sido organizado por la Universidad de Antioquia, la Universidad de AFIT y la empresa española de investigación y consultoría turística Into Destination, con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Damos la bienvenida y nuestro agradecimiento a los foristas del día de hoy por aceptar esta invitación. Clara Mejía Silva, psicóloga, magíster en desarrollo social y educativo, coach, con certificaciones entre otras de Lego Serious Play y de Open Cars Methodology. Además es facilitadora, formadora de procesos creativos y comunicativos, desarrolladora de metodologías y herramientas para la apropiación del conocimiento en las personas, consultora en el diseño de modelos de negocio exponencial, con más de 15 años de experiencia. Clara también es socia, fundadora de la firma consultora Transformación de Negocios, que acompaña a empresas y equipos de trabajo en sus procesos de innovación de negocios y transformación digital, acelerando sus proyectos y desarrollando nuevas competencias que aseguran ventas y rentabilidad. Bienvenida, Clara. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá y con todos ustedes. Sergio Torres Valdivieso, ingeniero mecánico, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, con formación en Harvard Business School, Disney Institute y MIT. Sergio es socio fundador de la empresa Transformación de Negocios, consultor experto en estrategia, innovación y transformación digital. Cuenta con 28 años de experiencia como directivo universitario, investigador y consultor. Bienvenido, Sergio. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lady, y es un gusto compartir este rato con ustedes. También está con nosotros Nagore Espinosa Oresante, diplomada en turismo, máster de Leisure Events and Facilities Management, especialista en gestión de eventos, doctora en competitividad empresarial y desarrollo territorial, consultora experta para la Organización Mundial del Turismo en Naciones Unidas, vicepresidenta de la Red Internacional en Route, profesora para la Universidad de Deusto, evaluadora de proyectos de I+D+I para diferentes organismos, con más de 14 años en el sector económico de turismo en Europa, América y Asia. Nagore es fundadora y CEO de Into Destination, firma de investigación y consultoría en turismo, con sede en Bilbao, España, profesora invitada para diferentes universidades europeas y conferencista con numerosas publicaciones académicas. Bienvenida, Nagore, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, encantada de estar una vez más participando en todas las actividades que haga Erika. Y quien les habla, Lady Giraldo, administradora de empresas, especialista en gerencia de mercadeo y magíster en gestión tecnológica. Cuento con más de 18 años de experiencia en temas de emprendimiento de base
tecnológica, formulación y administración de spin-off universitarias y proyectos turísticos. Coordiné el programa de acompañamiento a emprendedores en la Universidad EIA y AFIT. Soy consultora en desarrollo, aceleración y validación de nuevos productos y servicios y modelos de negocio exponencial. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Les recomendamos que pueden ir escribiéndonos sus preguntas en el chat público y les pedimos que por favor posteen en nuestras redes sociales utilizando el hashtag numeral programa Erika Turismo y en Facebook tagueando o etiquetando a @programa Erika Turismo. Antes de iniciar con las preguntas a nuestros foristas, quiero poner en valor la importancia del modelo de negocio a la hora de iniciar una iniciativa empresarial, cuando tenemos una empresa constituida, cuando estamos en procesos de consolidación y expansión. Sabemos que el modelo de negocios es la radiografía de la empresa, es la herramienta que nos permite definir, hacerle seguimiento a la estrategia y tomar decisiones para alcanzar las metas grandes y ambiciosas que nos hayamos trazado. El modelo de negocios nos permite definir y detallar qué necesidad, qué problema, qué oportunidad existe en un mercado determinado. ¿Quiénes tienen esa necesidad, ese problema, esa oportunidad? Y hay un tema importantísimo que es urgente atender o que es urgente por resolver. ¿Con qué portafolio de productos, tangibles o intangibles, podemos contribuir como empresa? ¿Cuál es el valor que ellos más perciben y que están dispuestos a pagar y que estamos en capacidad de brindar como empresa? Y que a su vez nos diferencia de las otras soluciones que existen actualmente. También es quiénes son nuestros aliados que nos ayudan a catapultar el negocio. ¿Qué estructura de costos necesitamos que nos representa el funcionamiento que debemos tener para dar respuesta a las anteriores preguntas? ¿Y cómo vamos a generar ingresos o réditos que nos permita desarrollar la empresa, tanto a nivel de las soluciones que estamos desarrollando como la estructura organizacional que tenemos? Esto nos implica investigar, preguntar, definir, evaluar, nos implica muchos procesos permanentemente, en toda la vida, en todo el ciclo de la vida de una empresa. Sabemos que son muchos los retos que día a día los emprendedores y emprendedoras, los empresarios y empresarias afrontan cuando deciden gestionar el riesgo y emprender. A nivel de estrategia, a nivel de mercadeo, de finanzas, a nivel de propiedad intelectual. O sea, son diferentes temas relevantes que se tienen que trabajar día a día. Y en la actual situación que vivimos, en medio de una pandemia, se suman más retos. Retos que necesitan que ajustemos, que repensemos nuestros modelos de negocio. Ahora, desde la perspectiva de los foristas, desde la mirada del sector turismo y de transformación digital, ¿cuáles creen que son los retos del nuevo normal? ¿Y cómo lo resumirían en una frase, esto fuera posible? Escuchemos a Clara. Adelante. Muchas gracias, Lady. Definitivamente la pandemia llegó y lo transformó todo por completo. Entonces la frase que yo diría es, tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Muchas gracias, Clara. A continuación escuchamos a Sergio. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Lady. Yo creo que hay que adaptarse y en ese proceso de adaptación es fundamental entender cuáles son esas nuevas necesidades del turista que por ahora no va a estar presente, pero por lo menos físicamente, pero podrá estar presente virtualmente dependiendo de lo que nosotros mismos hagamos. Entonces yo diría la frase estar presente en la distancia. Muy bien, Sergio, muchas gracias. A continuación escuchamos a Ana Gore, adelante. La frase sería, debemos ser competitivos, debemos ser inteligentes, debemos ser sostenibles y debemos ser inclusivos. Ya teníamos que serlo antes y ahora con más ahínco. Muy interesante
esas 3 frases que nos dan nuestros foristas, que nos comparten 3 visiones complementarias. Ahora nos gustaría, Nagore, que nos profundizaras en cuáles son esas perspectivas de oportunidades del sector turístico, teniendo en cuenta esos 3 conceptos claves que nos acabas de mencionar: inteligente, competitivo, inclusivos. Adelante, Nagore. Muchas gracias. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación. Y hace ya, pues el 10 de abril de este año, ¿no? Ya llevábamos unas semanas confinados en España y en Colombia también, escribí un artículo en LinkedIn y hoy la verdad es que he pensado que era como relevante empezar por esta reflexión de el modelo del duelo que Kubler y Ross en 1969 acuñan, ¿no? Que en ese modelo del duelo pasas por la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿no? En esas diferentes fases entiendo que hemos pasado muchísimos meses en esa negación. Yo creo que también hemos pasado por fases de depresión y de negociación, ¿no? Que se han ido ahí combinando, y deberíamos estar ya en esa fase de aceptación y casi en un más allá, ¿no? En el sentido de que progresivamente esos visitantes, como comentaba Sergio, en algún momento no muy lejano en Colombia deberían estar llegando, y los propios colombianos dentro de Colombia disfrutando, ¿no? Y los propios paisas disfrutando de vuestro territorio. Entonces, yo creo que ahí es relevante el tener esa lógica de por qué digo ser competitivo, ser inteligente, ser sostenible y ser inclusivo. Porque si ya era necesario antes, porque, bueno, pues como empresa, si no eres competitivo, el mercado te deja fuera o tus competidores. Si no eres sostenible, no estamos haciendo nada por tus próximas generaciones, tengas tu descendencia o lo tenga tu hermano, tu primo o tu vecino. Y si no eres inclusivo, estás haciendo un flaco favor a personas de todo tipo, es decir, a personas que tengan una discapacidad permanente o temporal. Recordemos que cuando nos embarazamos las mujeres o andamos con muletas porque nos hemos roto la rodilla o lo que sea, también tenemos esa discapacidad en el sentido de esa necesidad de movilidad, ese apoyo, o cuestiones de raza, cuestiones de sexo, cuestiones de lo que fuere, ¿no? O incluso de orientación sexual. Entonces, todo ello ya era relevante antes, pero quizá lo bueno que tienen las crisis es que son como aceleradores, ¿no? de estas cuestiones. Entonces, yo ahí invitaría a las empresas que nos están escuchando a que piensen en un espectro de aquellas empresas que ya estaban trabajando en red, con otros agentes que no tienen nada que ver con ellos, pero que son muy buenos en tecnología, aunque ellos fueran súper buenos en gastronomía, y que están hablando también con otros que son guías, otros de naturaleza, ¿no? Que estaban ya en esa dinámica. Y si en el otro lado del extremo estamos un grupo de empresas, por ejemplo, o una empresa que es más, mira, mi modelo de negocio funciona, yo voy a por volumen y todo iba súper bien. Claro, nos llega la maravillosa COVID-19 y ya ese modelo, pues seguramente no, porque más que nada que no hay volumen, ¿no? Entonces, seamos en un extremo o en el otro extremo o en toda la gama de grises que hay en el medio, desde luego, yo creo que hay que ir a ese extremo en el que sí trabajamos con alianzas estratégicas que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos llevan a ser ese nuevo emprendedor que se recicla cada poco y que, bueno, ahora es que no es casi una decisión que digas, ay, me tengo que reciclar, sino que es que no te queda alternativa, ¿no? Si no, el negocio es posible que no lo sobreviva. Entonces, en esa lógica, una serie de pasos a tener en cuenta, ¿no? Si no has sido humano y no has llamado a tus clientes en todo este periodo horrible de confinamiento en el que, bueno, en cierto modo seguimos, ¿no? Porque vamos a vivir con la vacuna, o sea, sin vacuna un montón de tiempo, pero si en todos estos meses no has contactado, llama a tu clientela. Yo os pongo un ejemplo, yo iba a un fisioterapeuta antes de la pandemia que no me ha llamado, o sea, y siguen pasando los meses y no tiene pinta que me vaya a llamar, pues no creo que sea el único que se le dé bien trabajarme la espalda, entonces no pienso volver con esa persona, ¿no? O sea, me parece como muy humano el conectar con tus clientes, los que ya habían sido clientes, ¿no? Luego, buscar información. Si habláis español, pero también habláis otros idiomas, buscar información. Ya entiendo que no podéis hacer vuestro propio estudio sobre tendencias, de si la gente va a visitar Colombia, no va a visitar Colombia, para cuándo tiene pinta de que se abran las fronteras, o cuándo
aunque se hayan abierto las fronteras, las personas van a venir, no van a venir, en fin. Todos esos datos no los tenéis, pero familiarizaros con buscarlos, eso es importante, para no solo contactar con vuestra clientela, pero empezar a entender esa demanda, cuándo va a venir, en qué va a estar interesada, porque si los datos te dicen que sí, les va a interesar Colombia, pero están buscando Santa Marta, pues, y tú estás en, no sé, en Chatarré de Antioquia, pues nada que ver, ¿no? Maravilloso también, pero es otra historia, es otra película, ¿no? Es otra experiencia. Luego, en cuanto a pensar en esa lógica de comunicación, ¿cómo venía yo haciendo la comunicación y cómo tengo que hacerlo ahora, ¿no? Y ahí os doy una pieza de información que creo que es importante. Hace ya, yo creo que más de un mes, leí varios estudios que hablaban un poco de qué tenemos en cuenta a la hora de tomar la decisión, dado que estamos en situación de pandemia y sin vacuna a la vista, a la hora de decidir si voy a gastar en vacaciones o no. Y había 4 factores. El primero, claramente, es cuestión de ahorro, ¿no? Porque si mis ingresos han mermado significativamente o creo que se van a mermar, pues voy a pensar si gasto o no gasto, o invierto o no invierto en vacaciones este verano o este otoño o cuando fuera. Segundo, ¿pondré en peligro a mí mismo y a mis familiares o amigos cuando proponga ir de vacaciones? Tercero, ¿seremos nosotros quienes contagien cuando vayamos a donde vayamos? Y cuarto, que me parece el más importante, y es, si la persona piensa que ese mismo dinero, gastándoselo dentro de un año o dentro de 2 cuando esté vacunado, la experiencia va a ser el 100% y ahora va a ser menos del 100%, no va a querer gastar ese dinero, esa plata en ese viaje. Por tanto, a la hora de comunicar tenemos que dejar muy claro de nuestros servicios que ofrecemos, cómo esas experiencias se van a poder seguir disfrutando de una manera óptima y casi excelente y casi incluso más exclusiva que antes, porque no vamos a ser un grupo de 300 tíos, porque vamos a ser un grupo más pequeño, porque la experiencia va a ser igual de auténtica que antes, pero incluso vas a pasar más tiempo con el guía o vas a pasar más tiempo con la persona que te enseña a cocinar ese producto local del Chocó, de Antioquia, de donde fuere, ¿no? Luego, pensar en esa lógica interna de un poco lo que comentaba Lady, ¿no? De estos servicios o productos que yo tengo, la clientela que yo tengo ahora y la potencial que podría tener, ¿en qué podría estar interesado que igual yo ahora no estoy ofreciendo, o de lo que ofrezco, cuáles son mis caballos ganadores, ¿no? O sea, esto es como revisar un poco tu modelo de negocio y decir, de lo que venía, ¿qué se puede mantener porque lo puedo adaptar con los protocolos biosanitarios y demás? ¿Y qué no tengo que mi tipo de clientela, es decir, el que me provee los márgenes que yo necesito, está reclamando? Y luego, pensar también en que si tu negocio funcionaba en base a canadienses, estadounidenses o qué sé yo, que ahora van a mermar significativamente las cifras y van a ser sobre todo quizá colombianos y colombianas a las que tengas que atraer, y depende de qué poder adquisitivo y demás, porque igual tu producto es de alto o medio o lo que fuere, ¿qué tengo que cambiar también en mi comunicación? Porque igual, no solo el idioma, sino posiblemente la manera en que comunico es muy diferente, porque incluso igual puedo jugar con palabras ya más cercanas a este público, más gracietas paisas, ¿no? Que igual obviamente un canadiense no iba a entender, ¿no? Y puedo conectar a un nivel quizá más humano con mi público. ¿Y cómo lo hago? Porque una cosa que me parece importante, volviendo a las palabras clave, que es en las que sigo, en realidad sobre todo estoy trabajando en la parte de competitividad e inteligencia, si volvemos a sostenibilidad e inclusión, ¿qué pensáis? ¿Una persona que te comunica que cuando llegues a su finca o a su actividad te va a ofrecer unas mascarillas que son lavables porque lo que no quieren es que con el COVID o con la COVID todavía generemos más residuos? Hombre, pues si hay una persona que se ha puesto a mirar cómo ser todavía sostenible, incluso en situaciones en las que todo nos lleva a usar cosas de usar y tirar, pues yo casi pensaría que todavía esa persona seguro que se ha estudiado más virucidas que nadie, porque habrá mirado de todos los virucidas cuáles son peores para el medio ambiente, ¿no? Yo seré alguien que se ha estudiado de verdad cómo me adapto a esta situación y cómo cuido de mi gente, mis empleados, y cómo cuido de mis clientes, ¿no? Entonces yo por eso creo que también incluso cuando comunicábamos esa sostenibilidad e esa inclusión, tenemos que darle todavía esa lógica de entendimiento, no de utilizar palabras que nadie entiende. Y por último, sobre la inclusión, ¿qué ocurre ahora cuando veis a alguien que estornuda o tose? Es como que nos salen, los ojos se nos abren así, como un pánico absoluto de, ¡oh, Dios mío! Bueno, pues eso no es inclusión,
esa es una reacción que yo lo entiendo y todos la tenemos, ¿vale? Pero sí que tenemos que trabajar en una inclusión de, lo entendemos, o sea, tanto mis clientes se pueden enfermar estando en mi alojamiento, pero no lo han cogido en mi alojamiento, pueden que lo hayan cogido en el paseo a caballo, nadie sabe dónde lo han cogido, tus empleados tampoco, entonces seamos inclusivos en cuanto esto es humano, con esto nos ha tocado vivir y seamos como más, diría yo, como casi más adultos, más maduros en cuanto a cómo lidiar con esta cuestión. Ya entiendo que mañana no vamos a tener rampas para la inclusión en la discapacidad, las personas con discapacidad motriz, pero sí podemos trabajar en una inclusión en cuanto a que tener una fiebre, toser, estornudar, cosas que no tienen, o sea, tienen que ver con COVID-19, pero puedes tener otra cosa, simplemente un resfriado, no genere ese distanciamiento, ¿no? entre humanos. Muchas gracias, Nagore, por tu intervención. Ahora nos encantaría escuchar a Sergio que nos comparta qué crees que deben hacer las personas que están al frente de las empresas, empresarias, empresarios, para aprovechar las oportunidades de negocio. Adelante, Sergio. Perfecto, Lady. Bueno, les voy a compartir la presentación en la cual tenemos unas imágenes sobre algunas ideas importantes. Lo primero es que estamos en una situación de crisis y se dice sobre las situaciones de crisis que son intensas, pero que pasan rápidamente. Esta crisis es intensa, pero yo no es esa situación en la que llamo que pasa rápidamente. Ya llevamos 3, 4 meses y entendemos desde la China en enero 6 meses casi y posiblemente serán, depende de lo que se piense, 6 meses más, un año y medio más. Hay un amplio espectro. Eso me lleva a el primer mensaje claro y es: cada uno de ustedes en su empresa debe sentarse y dedicarle un tiempo a hacer un análisis y construcción de su teoría de futuro. Y esa teoría de futuro tiene 2 ejes. Un eje, que es el que tenemos acá en el vertical, que se relaciona con la salud pública. Y el asunto es claro, ya los que van adelante de China dicen, hubo un primer brote y ahora ¿será que hay un segundo brote? Esa es una pregunta. En América Latina estamos apenas en el primer brote. Entonces, hay que hacerse una fotografía de qué será lo que podrá pasar. Si le preguntamos a un experto, nadie nos va a decir, lo primero que nos dicen, yo no soy futurólogo, pero eso no quiere decir que uno no deba hacer su futurología. Entonces, primero futurología respecto a la salud pública, al COVID-19, y por otro lado, en el eje horizontal, una futurología sobre cómo va a ser esa economía y esa recuperación, en donde hay 2 extremos, uno que es el que dicen el de la B, en donde hay una depresión y salimos rápidamente, en este que está en la posición, B1, o una situación en donde tenemos una depresión más continuada. ¿Cuál va a ser? Yo no lo sé, pero sí, en mi empresa, nosotros en Transformación de Negocios tenemos una idea de cómo creemos que va a ser y cómo nos va a afectar a nosotros. Bien, dicho esto, vamos al siguiente tema y es cómo en mi sector particular se manifiesta esta crisis, esta situación. Y para eso les vamos a presentar un gráfico que tiene 2 ejes. Y en ese gráfico de 2 ejes, la idea fundamental es que ustedes logren identificar en dónde están. Entonces, acá hay un concepto central y es, mi sector venía con una situación estructural, positiva o negativa, y eso no tiene que ver con el COVID-19, y llega una situación cíclica, que es lo que tiene que ver con el COVID-19 que estamos viviendo hoy en día. ¿Ustedes en dónde creen que está el sector de ustedes y dónde va a estar en el futuro cercano? ¿Un positivo estructural, un positivo cíclico, un negativo estructural y un negativo cíclico? Acá tenemos el negativo cíclico,
el turismo. Parece ser que el turismo está ahí. La pregunta ahora es, en particular, mi sector de actividad, mi subsector de actividad, en donde creo que va a estar. Dicho esto es parte de mi teoría del futuro en esta economía de la nueva normalidad. Vamos a identificar otros asuntos ya un poquito más específicos sobre el sector turismo. Y tienen que ver con lo que va a aparecer ahora en pantalla. Y entonces, cada vez que hay un remesón, un cambio así que mueve los cimientos de la vida, de la empresa, de la economía como este que estamos viviendo, en este momento en particular, hay una pregunta y es, bueno, yo puedo esperar a ver qué pasa. Esperemos a que la nueva normalidad sea rápidamente muy parecida a la antigua normalidad y yo, tal cual era, voy a seguir siendo. Si algunos de ustedes están esperando eso, hagan su teoría de futuro para ver cuánto tiempo van a tener o están dispuestos a esperar en estas condiciones. Segundo, yo puedo tomar aquí el camino. Bueno, faltaron allí unas preguntitas. Bien, pero puedo retomar mi camino. Puedo retomar mi camino y plantearme que me conecto con historias de la gente. ¿Y qué quiere decir esto? Particularmente en el sector turismo, las personas en este momento están lejos, están en Colombia en particular, ya nos dijeron ayer o antes de ayer, que hasta el 15 de julio seguimos en cuarentena. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos hasta el 15 de julio y todavía no sabemos hasta cuándo más, seguiremos en esa situación en donde mis clientes, mis turistas, las personas a quienes yo me debo van a estar lejos. Una forma de estar presente y vigentes con ellos es contar historias. Voy a contarles historias de quién soy, de dónde estoy. Bueno, ya detallaremos algo de esto. O puedo conectarme con historias a través de tecnología. Voy a usar tecnología para conectarme. Si estuviésemos hace 30 años, posiblemente eso no era factible. Hoy en día, con las tecnologías digitales, es factible. Y voy a compartirles algunas ideitas sobre lo que podía ser esto de contar historias en la siguiente diapositiva. Y yo puedo empezar a contar historias de lo que está pasando hoy en día, de lo que nos está pasando en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros lugares en donde vivimos, qué pasan, los grafitis. Puedo contar historias no solamente del graffiti o de las expresiones culturales que se están dando, sino contar las historias de las personas, de los grafiteros, de las personas que hacen la vida, particularmente, por ejemplo, en las ciudades. Podemos pensar en Antioquia, en Medellín, en particular sobre, bueno, qué está pasando con las flores, con los silleteros, con la semana grande de agosto, en donde es toda una festividad en torno a las flores y a la cultura antioqueña. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué están viviendo ellos? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están pensando? ¿Qué está pasando con los pueblos? ¿Qué está pasando con la gente en sus pueblos? Es contar historias, relatémoslo. En la medida en que estemos en contacto, seremos vigentes y estaremos acá y posiblemente, como lo comentó Nagore cuando pensó en su terapeuta, es, mire, yo me sigo preocupando por usted, yo sigo emocionándome con usted, yo no es que como no hay plata, entonces pues yo me desentiendo y volvemos a ser amigos el día que tenga plata y esté aquí y a mí no, por ahí no es el camino. Entonces, y aquí la idea es el storytelling es fundamental. Y por último, para que no quede como la sensación de, bueno, ok, las ideas bacanísimas, buenísimo, pero no, yo quiero ver algo. Les voy a contar una historia de Diana Uribe, supongo que algunos de ustedes la conocen o muchos de ustedes la conocerán. Diana Uribe, yo no sabría decir si ella está en el sector de la academia, pero es profesora universitaria, o lo fue, o es periodista, o lo fue, o está en el sector del turismo,
que lo fue. ¿En cuál sector está ella? Posiblemente en los tres. Y va adaptándose en función de las circunstancias. Si ustedes conocen la historia de ella, Diana Uribe hace alrededor de un año en una cadena de radio le dicen, bueno, ya no vas más, ya esto de contar historias no es relevante y bueno, te vi. Y a partir del 22 de octubre, pues Diana desapareció de esa cadena, ella se adaptó rápidamente y montó un podcast. Entonces en el podcast ya no podía ser la casa de la historia porque eso era de la cadena radial, ya no podía contarles historias que ya había contado, entonces ella se adaptó y rápidamente empezó a contar otras historias y entonces ¿en dónde las contó? En dianauribe.fm. La primera pregunta es, con ese podcast bacano, bien hecho, ¿y esta mujer cómo hace para financiar eso? Eso los voy a dejar todavía pendiente. Entonces, ella por el camino empieza a decir, mire, yo hago viajes y entonces ella publica unos libros sobre viajes. Más adelante, ya cuando el podcast estaba aceitadito y tenía distintas cosas, tácate, pum, 3 meses después, pandemia, COVID, ya queda, entonces ella dice, ¿qué hago? Y entonces tiene que volver a adaptarse. Y esa nueva adaptación es que ella dice, listos, yo me voy a conectar con mi gente a través de las redes sociales. Si ustedes la quieren escuchar a ella, la pueden escuchar en Instagram y cuenta las historias a partir de lo que va encontrando en su casa. En el viaje a Malí, en el viaje a los Balcanes, encontré esto y cuenta la historia del recuerdo, cuenta la historia del cuadro, de la foto, etc. Entonces, ese es un asunto central y se puede. Diana es un ejemplo de esto. A la pregunta que dejé entre el tintero, ¿y ella cómo se adaptó y cómo monetiza? Hoy por hoy lo hace de 2 formas. Uno dice, oiga, ¿le gusta esto y le gusta que siga existiendo en el futuro? Pues el botoncito de la derecha o el de arriba o el de abajo, usted puede hacer donaciones. ¿Y qué donación haga? Pues la que usted quiera, pueda y está en condiciones de hacer. ¿Cómo más hace monetización? Genera programas diversos sobre historias, sobre viajes. Ella hoy en día está contando viajes. Cuenta los viajes cuando estuvo en Malí, en los Balcanes, en Grecia, en no sé dónde. Cuenta los viajes y vuelve a revisitar los viajes. Y entonces uno dice, oiga, qué bacano sería irme a hacer un viaje con Diana Uribe al Japón, a la China, a donde sea, ¿sí? Entonces ella está presente. Ella está sembrando para el futuro y hay mucha gente que le está aportando y muchas empresas le dicen, oiga, eso que usted cuenta me gusta, yo voy a aportarle para algo de esto, ¿sí? Entonces, ella cambió su propuesta de valor, que es parte del modelo de negocio, cambió la forma en que entrega valor y cambió la forma en que está generando ingresos. Sí se puede, siempre se puede, así se vea los nubarrones más horribles, siempre se puede. Y eso es lo que dejaría al final. Así en una crisis como esta, que parece ser que es infinita, siempre se puede y siempre hay una salida. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. En este momento aprovecho para darle la bienvenida a todos los que se unen a nuestra transmisión por Zoom y por Facebook Live, recordándoles que pueden hacer sus preguntas por el chat público y también que próximamente este video estará disponible en YouTube. Les enviaremos esta y otra información importante sobre turismo a las direcciones de correo electrónico que nos han dejado en los formularios de inscripción. Avanzamos con este foro titulado Perspectivas del modelo de negocio en las empresas del sector turístico, que como lo hemos comentado, las empresas desde que nacen tienen que afrontar diferentes retos y en este momento de pandemia se hace todavía más necesario reformular las actuales iniciativas empresariales. Invitamos a Clara para que nos comparta ideas que nos pueden ayudar en estas reformulaciones. Adelante, Clara. Muchísimas gracias, Lady, y mucho gusto estar con ustedes hoy en este conversatorio. Yo quiero hablarles un poco de la perspectiva interior y emocional que significa estar viviendo esta pandemia, retomando un poco el tema con el que inició Nagore. Es una realidad compleja y todos los que estamos al frente de una empresa estamos teniendo que resolver una serie de desafíos financieros, logísticos, humanos y también los propios. Quisiera compartirles unas imágenes
Como pueden ver está Jean-Claude Bessudo, que es el presidente de Aviatur, y él compartió esta frase que lo dice todo, y es que en nuestras pesadillas jamás hubiésemos imaginado que esto podría pasar. O sea, él que tiene todos los medios a su alcance para hacer prospectiva de negocio, jamás en su prospectiva de negocio apareció un escenario tan dramático y tan drástico como el que está afectando hoy al sector del turismo. Él dice que el turismo no se reactivará al 100% sino hasta el 2022. Así que lo que tenemos por delante en términos empresariales y psicológicos es un desafío enorme. Y aquí lo que yo quiero resaltar, igual que lo decía Sergio, es que toda crisis es una oportunidad. Y para poder aprovechar esa oportunidad, yo creo que tenemos que ser conscientes lo que implica para las personas que dirigimos una empresa enfrentar esta crisis. Y es que emocionalmente, nosotros los seres humanos ante las crisis podemos responder de varias formas. En la siguiente ilustración vamos a ver distintas emociones, y es que las crisis nos pueden generar una frustración enorme, un descontento terrible, un preguntarnos por qué está pasando esto, y eso nos puede llevar a una añoranza del pasado, a que quisiésemos que las cosas fuesen como antes, a rechazar la nueva realidad y a decir, es que no puedo creer que esto me esté pasando, si todo me estaba saliendo tan bien ahora, pues nada. Y nos dejamos inundar por esos sentimientos y esas emociones. Y yo creo que aquí el primer consejo es, si tú estás en esa situación o has estado en esa situación, busca ayuda, busca a alguien que te pueda escuchar y dar algunos recursos psicológicos para que tú puedas lidiar con tus propias emociones. Porque cuando estamos inmersos en esas emociones negativas que son parte de la vida, pues no podemos ver las oportunidades. Otras personas ante las crisis reaccionan con otra actitud. Dicen, bueno, aquí ya me caí, me raspé las rodillas, pero yo sigo adelante. Y son como dos estilos que se dan entre las personas. Y nuevamente digo, eso depende de tu personalidad. Entonces, si tú tienes tendencia a reaccionar con frustración frente a los cambios del entorno, pues busca ayuda. Si tú eres ya de por sí una persona optimista y resiliente, pues nada, vincúlate con otros empresarios y ayúdales a ver que aunque la situación puede ser muy negativa, depende de nosotros que la podamos convertir en una situación positiva. ¿Por qué? Y es que todas las crisis tienen un lado de oportunidad, son como una moneda. Las crisis siempre tienen dos caras. Y cuando tú tienes una mentalidad de adaptación, una mentalidad flexible, tú tiendes a ver ambas caras de la moneda y a reconocer que la situación puede ser difícil, pero también a reconocer que la situación puede ser muy positiva. Y esa mentalidad adaptativa y flexible no es una cuestión de personalidad, es una cuestión de actitud frente a la vida. Si tú tienes una personalidad que te hace ser reactivo frente a los cambios, pues bueno, busca ayuda, como ya lo mencioné. Pero la actitud de adaptación es la que te permite tener lucidez para saber qué cambios debes hacer. Y en este momento, tú como empresario del sector de turismo tienes que analizar si te puedes reconvertir, si puedes hacer cambios en tu modelo de negocio para poder seguir en tu actividad, o si debes hacer una pausa y buscar otra actividad económica mientras tanto, o hacerlas las dos en paralelo. Es decir, mantener acciones en tu actividad turística y reconvertirte a otra actividad económica que te permita a ti lograr la estabilidad y la sostenibilidad económica de tu grupo primario, de tus empleados, etc. Ahora, ¿qué puedes hacer? Y es que frente al cambio, lo que tú debes hacer es acelerar. Para muchas empresas, especialmente para muchas empresas del sector del comercio, esta situación del COVID-19 ha sido un acelerador. Es decir, les ha tocado de manera muy rápida pasar de tiendas físicas a tiendas digitales. ¿Qué está pasando con el sector del turismo? Como el sector del turismo no está siendo demandado, estamos como perplejos ante la crisis. Y es que
es también muy natural que tengamos a reaccionar ante una crisis paralizándonos. Es decir, diciendo, y ahora aquí yo no tengo nada más que hacer que esperar. Pero la realidad es que sí puedes hacer cosas en este momento. Lo primero que yo te recomendaría es que identifiques brechas, identifiques qué aspectos de tu negocio actual pudieses estar mejorando. Por ejemplo, tú tienes la información de tus clientes actuales y de tus clientes potenciales organizada, tienes una muy buena base de datos con la cual puedas empezar a trabajar, porque no te paralices como el fisioterapeuta de Nagore, no, movilízate como lo hizo Diana Uribe. Entonces, lo primero es, ten una muy buena base de datos de clientes, organízala. Si no sabes Excel, aprende Excel. Si no sabes manejar un CRM, aprende a manejar un CRM. Contrata una persona que te dé unas clases rápidas, sigue los tutoriales que hay para hacer eso. Lo importante es que tengas información de tus clientes. Segundo, ¿cómo vas a entrar en contacto con esos clientes? ¿Lo vas a hacer voz a voz, que es también una forma directa de hacerlo, pero si tienes muchos clientes, pues te toma mucho tiempo hacer ese contacto voz a voz? Entonces, para eso existen las redes sociales y existe el marketing de contenidos. Entonces, sabes manejar las redes sociales, sabes qué clientes están en qué red social, sabes a qué horas puedes contactar con ellos, sabes cuáles son los contenidos que a tus distintos clientes les gustaría escuchar, no solamente de tu negocio, sino lo que puede suceder alrededor de tu negocio, la información que está alrededor, les podría ser muy interesante. Y lo tercero, en términos de brechas, es no lo hagas tú solo. Hay servicios automatizados que te lo pueden hacer más fácil. Tienes MailChimp para tener un newsletter, para enviar correos masivos o cualquier otro de estos servicios. Tienes HubSpot, haces encuestas con Google Forms, haces encuestas a través de LinkedIn, en fin. Estás utilizando recursos gratuitos que están ahí al alcance de tu mano para que puedas acercarte a tus clientes. Es lo primero que hacer, es lo primero que debes hacer. Como dijo Sergio, hay que permanecer en la distancia. Lo segundo es que es muy importante que identifiques lo que necesitas aprender. Ya hablamos de los procesos, ahora vamos a hablar de las capacidades. ¿Cuáles son esas nuevas capacidades que tú y tu equipo deben desarrollar? Y hay muchos cursos gratuitos y hay muchos software as a service gratuitos que ofrecen tutoriales que te pueden ayudar. Por ejemplo, en cursos gratuitos tenemos que el BIT tiene un abanico de cursos gratuitos que están a tu disposición. Está Coursera y muchas universidades del mundo que están ofreciendo cursos gratuitos, ya sea para que tú mejores tus propias competencias o para que adquieras nuevas habilidades en caso de que tengas que reconvertir tu negocio. Y hay software as a service gratuitos, como lo indiqué. Hay software as a service para hacer email marketing, para organizar y conectar con tus clientes, para organizar el funnel de clientes, para hacer contenidos interesantes, para edición de video, para hacer podcast, para storytelling. Hay muchos recursos que están a tu alcance para que tu empresa y lo que hace tu empresa y la propuesta de valor que entrega a sus clientes siga vigente. Lo tercero es, bueno, ¿y mi cliente dónde está? Pues naturalmente es un cliente que cambió. Jana Gore nos mencionó los 4 temores que tienen los clientes y como los 4 indicadores claves en la toma de decisiones cuando van a optar por viajar o por seguir en su casa. Es muy posible que en la realidad latinoamericana y en la realidad colombiana en particular nos digan, ya, pueden viajar inmediatamente, decidamos viajar, pues porque tenemos una naturaleza cultural diferente. Entonces, debes anticipar esas necesidades de tus clientes. Y para hacerlo existe una herramienta que también hay muchísimos tutoriales en internet, que es el Customer Journey Map. En el Customer Journey Map tú puedes y debes trazar de tus distintos clientes cómo sería ese viaje del cliente desde que está pensando en viajar
hasta que finalmente sale de tu experiencia de viaje, la experiencia de viaje que tú les has ofrecido, y en ese viaje hay una serie de puntos de contacto que tú debes identificar con nitidez para entregar la información. ¿Cuál es la información que le vas a traer o para qué le vas a entregar esa información? Para 3 cosas: para atraer, para conectar y para convertir. Atraes con historias, atraes con todo lo que el lenguaje y la imaginación nos permita crear para mostrarte que esto que yo tengo que entregarte es poderoso, es interesante, es relajante, es motivante, es una experiencia que va a resonar contigo. ¿Por qué? Porque yo conecto con las emociones. Puedo conectar también con los datos, y hay gente que busca los datos, entonces debes completar esa información de emociones con datos, con, no sé, distancias, recursos accesibles, precios, etcétera, pero no lo dejes desligar de las emociones. Es como si tuvieses distintos clientes que tienen necesidad de distinta información. Hay gente que es muy osada cuando va a tomar vacaciones y hay gente que necesita planearlo todo y tener toda la información. Entonces, si tú tienes en cuenta todo eso, puedes aprender a hacer muy buenas historias entregando la información que cada quien necesita. Y por último, lo que va a ayudar a que las personas elijamos tu destino, y cuando tengamos la posibilidad de volver a viajar y tengamos un presupuesto destinado para unas merecidas vacaciones después de tanto confinamiento, eso sí, con todas las medidas de seguridad posibles, pues entonces yo me conecto, yo resueno, es cuando tú me haces una propuesta de valor, que yo digo, esa propuesta de valor es la que yo quiero. ¿Por qué? Porque me encanta, porque me emociona, porque se ajusta a mi presupuesto, porque tiene en cuenta que voy a viajar con mi mamá, que es abuelita, o porque voy a viajar con los compañeritos de mis hijos, en fin. Entonces, me ofreces algo que realmente me está solucionando distintos problemas que yo y distintas necesidades que yo tengo ahora, que no son las mismas que tenía cuando empezó antes de la pandemia. Y es que en términos de adaptación debemos tener claro que la realidad cambió, no va a ser igual, y nosotros somos partícipes de este nuevo normal. Muchas gracias, Clara. Me encantó. Atraer, conectar, convertir. Muchísimas gracias por tu intervención. Las intervenciones de nuestros foristas nos dejan aspectos claves que, nos deben poner a revisar, ajustar, reinventar nuestro modelo de negocio actual. Voy a mencionar como un pequeño resumen de todas las intervenciones que hemos hecho en estos 48 minutos. Y es, hay que asumir el reto de cambio, porque ahí siguen las oportunidades. Hay que identificar nuevas posibilidades. Seamos inteligentes, seamos competitivos, seamos inclusivos. Para esto es muy importante identificar brechas, porque estas brechas son las que nos van a ayudar a priorizar y actuar. Cuando tenemos identificadas estas brechas, cuando tenemos bases de datos, cuando tenemos conocimiento del sector, cuando tenemos conocimiento de los productos que hemos ofrecido hasta el momento y nos ha funcionado, y lo que no nos ha funcionado, cuando tenemos contacto, como decían nuestros foristas, podemos buscar ayuda de valor. ¿A qué voy con esto? No es que le voy a ir a preguntar a mi amigo, a mi compañera, a mi hermano, a mi hermana, no necesariamente porque sea cercano, es la ayuda que estamos necesitando. Excelente que sean ellos, pero qué bueno que sean ellos si tienen conocimiento en el sector, conocimiento en las oportunidades que necesito ir identificando y aprovechando. Entonces, aquí es muy importante, ¿a quién le vamos a pedir ayuda? Entonces, ahí es donde le pongo yo el apellido de ayuda con valor. Es muy importante avanzar paso a paso. La disciplina aquí considero que es clave. Ir paso a paso, como van los grandes deportistas, los deportistas de alto rendimiento. Ellos de un día para otro no llegan a la meta, ellos tienen que ir paso a paso construyendo todo esto. Entonces, es por eso que es importante los anteriores pasos para que nosotros podamos identificar con qué sigo, porque son muchas variables y no podemos abordarlas todas al tiempo. Otra parte importante a compartir es que
no sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Entonces, es muy importante saber que no podemos retroceder, pero tenemos que avanzar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí traigo a colación 3 aspectos claves que me encantan. Hay que revisar si tenemos pasión por lo que estamos haciendo, porque es la que nos va a motivar a seguirlo haciendo. Si tenemos conocimientos, competencias, es decir, habilidades, actitudes para lo que necesitamos para aprovechar estas oportunidades, y equipo de trabajo. Sabemos que cuando a veces estamos solos, la carga se hace más pesada, pero por eso podemos buscar aliados, podemos unirnos entre varios, porque somos muchos los que podemos estar pasando las situaciones, pero cada uno podría tener fortalezas en aspectos diferentes que nos permitiría avanzar. Recuerden que avanzar solos nos puede hacer avanzar rápido, pero avanzar en conjunto podemos llegar más lejos. Entonces, necesitamos conectar, ya en términos más empresariales, necesitamos conectar las necesidades del visitante con mi oferta de producto que correspondan a una disposición de pago, y esto a su vez con una forma de monetización. Entonces, si lo quisiéramos ver en 3 pasos, es muy importante que todos, 1, escribamos un modelo de negocio; 2, que lo evaluemos permanentemente, si funciona, no funciona, que hay que reformular, que hay que repensar; y 3, ajustar el modelo de negocio cada vez que sea necesario. Y esto aplica en cualquier momento de la vida de la empresa, cuando están haciendo, cuando está creciendo o cuando está en procesos de consolidación y expansión. Es fundamental tener claro qué no nos funciona y qué nos funciona, porque la empresa tendrá que pensar si lo desea repetir o no, o si lo desea fortalecer. Cada día hay que trabajar en ser más competitivos, en ser escalables, como lo mencionaba ahorita, paso a paso. Entonces, ¿con qué iniciamos? Pero ¿con qué proyección, con qué visión para ir creciendo? Y cómo somos sostenibles e inclusivos, porque no es una opción. Ahora iniciamos con las preguntas del público. Vamos a dar inicio con nuestra primera pregunta. La primera pregunta nos la envían en nuestro chat y dice: ¿cómo pueden las empresas del sector turístico volver a tener la confianza de los turistas para retomar los viajes, los tours y que se reactive la economía de nuevo? Damos paso a Ana Gore para que nos comparta una respuesta para esta pregunta. Adelante. Muchísimas gracias, Lady. Bueno, yo creo, la verdad, que escuchándoles a Clara y a Sergio me puedo ir, ¿vale? Estáis en buenas manos en, en cómo relanzar tu empresa en el sector turístico. No, y en parte lo digo en serio, o sea, 100% en serio. Y además esta pregunta en concreto, yo creo que Clara en su intervención en la última parte ha dado un poco la receta, ¿no? de cómo creía que esto hay que enfocarlo, y me sumo a sus palabras. Al final, y Sergio lo ha mencionado también, ¿no? No podemos, no sé, increpar, ¿no? al visitante, sino al revés, ¿no? Es, como no tienes plata, pues adiós, ¿no? Pues es justo la alternativa, ¿no? La otra opción, que es básicamente ser empáticos, ¿no? Yo creo que el ejemplo de mi fisioterapeuta es como muy claro, ¿no? Es una situación horrible, no es una crisis económica al uso, en la que, por cierto, recuerdo que el turismo ayudó a salir de aquella crisis porque ese incentivo a ese consumo, digamos, que teníamos las personas por disfrutar de hostelería y viajes y demás, pues fue relanzando y activando el consumo, que ahora somos los más dolidos, ¿no? en esta crisis actual. Entonces, literalmente yo creo que para volver a tener confianza es comunicar de una manera inteligente, y hay herramientas muy buenas. Clara ha mencionado unas cuantas de ellas, y yo creo que ahí es importante entender tanto a tu clientela, que más proclive a repetir porque ya ha confiado en ti en el pasado y sabe que eres de fiar, y también a una clientela nueva a la que tienes que convencer, solventando esas 4 variables que yo mencionaba antes, ¿no? Entonces, en esa comunicación tenemos que ser no puede ser spamear, o sea, no puede ser, tienes que venir a mí porque soy lo mejor, porque no puede ser. Tiene que ser una comunicación que de verdad, que eso ya tenía que ser antes, de la pandemia, pero ahora más, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que llegar más al corazoncito de esa persona, de te imaginas viendo esto, te imaginas haciendo esto, o sea, al final es
si vas a un público que está en Instagram o en TikTok o en la plataforma que sea, ellos lo que quieren es verse haciendo esa actividad y que eso lo comuniquen en redes, ¿no? Hay otras personas que no, que quieren una experiencia como más pausada, no lo van a comentar en redes, pero si quieren esa sensación de disfrute, pues entiende bien a tu demanda y comunica en esa lógica, ¿no? Y honestamente, desde comunicación de guerrilla, quiere decir que no tienes que estar gastando entre 50.000 euros o yo que sé cuántos millones de pesos para que eso funcione. O sea, realmente es algo que requiere tiempo, no voy a mentir, ¿vale? La comunicación requiere muchísimo tiempo y sobre todo hacerla bien, tanto por los vídeos que tengas que generar como las imágenes, que por cierto, los vídeos, me parece muy importante porque esto en el sector, en España también nos lo ha preguntado mucho. Vamos a ver, si la persona se imagina que para disfrutar de tu experiencia tiene que parecer un astronauta con el EPI que le vas a hacer ponerse, discúlpame, pero no creo que vaya a contratar tu experiencia. Entonces, como no sabes lo que están pensando y si se imaginan cómo es la actividad, los vídeos, si cabe, yo creo que cobran todavía más importancia a la hora de comunicar de cómo funciona eso, tanto cómo es la recepción, cómo me vas a coger, imagínate que es una finca que me vas a enseñar a aprender al café, ¿no? Tanto cómo es el proceso como luego disfrutarlo. Bueno, pues me voy a sentir un alienígena o verdaderamente voy a vivir bien la experiencia, ¿no? Entonces, como vídeos cortos que me hagan sentirme que estoy allí, ¿no? O sea, ser humanos, es que al final es ser un ser humano y ponerte en el lugar del otro ser humano. Y con pocos recursos se puede hacer. Solo que esos recursos será porque los externalizas poco, pero porque tú has aprendido, como dice Clara, y te has visto Dios sabe cuántos vídeos en YouTube de cómo se hacen las cosas y vas haciendo y prueba-error. Y fundamental, medir qué me ha funcionado y por ahí sigo, qué no me está funcionando y por ahí no pongo más plata por ahí, ni horas mías, que al final es plata, ¿no? Excelente, Nagore, muy, muy interesante lo que nos compartes. Sergio, Clara, ¿quieren complementar esta intervención o damos paso a la siguiente pregunta? A la siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta, Sergio, me cuentas cómo te va con esa pregunta. ¿Cómo conectar historias con clientes o personas naturales que en tiempos de crisis tienen diferentes necesidades? Yo voy a dar la respuesta como en dos niveles. Un primer nivel es, yo debo conocer algo de mis clientes. Y entonces, si conozco algo de mis clientes, me puedo conectar con ellos. Y quiero decir algo de lo que puede estar ocurriendo hoy en día. En los diarios, en el tiempo, apareció hace, no sé, 5 días, 6 días, que hay una tutela de las personas mayores de 70 años al Estado porque los tienen encerrados, encarcelados, prohibidos, etc. Ya hay una pastilla de algo que está sintiendo un grupo de población de más de 70 años que, entre otras cosas, en Colombia ya tienen una capacidad de gasto y tienen tiempo disponible, ¿sí? En mi familia, los que tienen más de 70 años, lo que postean y postean y postean y postean. Ellos tienen tiempo, tienen plata, tienen, etcétera, que es parte de la experiencia de la reactivación en España en la crisis del 2008, pero fueron los pensionados los que tenían plata para gastar y listos. Los otros no tenían con qué. Entonces, simplemente identifiquen cuál es un segmento de mercado que tiene capacidad de gasto o están más encerrados, etcétera. Me voy a conectar con ellos ya. Sé que ellos más adelante van a gastar también. Entonces me conecto con ellos. Y trato de identificar, leer, etcétera. Hay una segunda forma, y tal vez de forma escondida o implícita, lo mencionó Nagore hace un momentico, y es que yo puedo hacer pruebas, lo que se llama técnicamente en marketing digital, test A/B, pruebas A/B. Pues simplemente voy a probar colocando, pues, por ejemplo, avisos en Facebook o simplemente posteando, bien dirigidos a un segmento de mercado, a un segmento determinado. Yo empiezo a publicar cosas, historias. Entonces voy a empezar a contar qué está ocurriendo con los silleteros en Santa Elena, y nadie me lee, nadie ni me pone likes, ni dislikes, ni nada, estoy pasando desapercibidos. Por ahí no es, ¿sí? Entonces ahora voy a contar es la historia de la familia de Lina Gaviria que está haciendo tal cosa y está repensando y se volvieron youtubers desde Santa Elena, y entonces la gente empezó a
es por aquí, es contar las historias de la gente que está haciendo algo. Entonces ahora voy a conseguirme la historia de Manuel en San Javier que empezó a hacer, en fin. En última, la respuesta es, yo tengo que ir probando qué historias y cómo cuento las historias. Si es una historia en un podcast, si es una historia en un video, si es una historia con fotos, si es una historia a modo de entrevista, si es, en fin. Y eso, como el mercado es el mercado y al final son las emociones y lo que les gusta, entonces tengo que probar. Solamente hay un pecado que no se puede cometer y es quedarse quieto. Hay que empezar a hacerlo bien regular o mal. Si yo empiezo mal, lo mejoraré. Si no empiezo, nunca mejoraré. Si empiezo bien, pues la berraquera, adelante. Entonces, yo diría eso. Excelente, Sergio. No, Muchísimas pero lo de gracias. la berraquera me encanta, honestamente. Me encanta cómo hablas. Muchas gracias por tu intervención, Sergio. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero agradecer a todos por acompañarnos tan activamente por Zoom, por Facebook Live, por enviarnos todas estas preguntas tan interesantes. Las estamos agrupando para que respondamos a aquellas que agrupan diferentes inquietudes. Y en ese momento agradezco nos diligencien una muy corta encuesta de satisfacción, cuyo link pueden ver en este momento en el chat público de este evento. De antemano, muchas gracias por sus respuestas. La siguiente pregunta, me gustaría que Clara la respondiera, y es, sabemos que el tema de trabajar en equipo, hacer alianza, el tema de asociarnos es complejo, tiene muchas variables. Entonces la pregunta que nos envían es, ¿cómo hacer para motivar a otros prestadores si tienen paradigmas en cuanto al trabajo en equipo? Adelante, Clara. Muchísimas gracias. Es una pregunta muy interesante y muy importante porque muchas veces tenemos instaurado aquí en la mente que caminamos más rápido, que llegamos más rápido si caminamos solos. Y el otro dicho dice que llegamos más lejos si caminamos juntos. Entonces, lo que yo recomendaría son 3 cosas. Primero, cuando hagas un trabajo en equipo, debes especificar muy bien el propósito. ¿Qué es lo que ese equipo quiere hacer y qué es lo que quiere lograr? Es el propósito. ¿Para qué estamos juntos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la meta que buscamos solucionar juntos? Segundo, organiza tu equipo teniendo en cuenta las capacidades, porque a veces hay gente que sabe mucho o que no sabe mucho y entonces la tarea le queda o muy sencilla y se aburre, o es muy difícil y se frustra. Entonces, las capacidades, poder encontrar las capacidades o poder desarrollar las capacidades que tu equipo necesita para que puedan llegar y satisfacer ese propósito es clave. Y lo tercero es que establece unas muy buenas pautas de comunicación. Una comunicación amigable, una comunicación amable, una comunicación transparente, en donde se eviten esas conversaciones dobles. Por un lado se dice una cosa y por fuera de la reunión se dice otra. Eso genera mucho malestar. La empresa, ¿qué está haciendo ese equipo y para qué? Para que también ese ruido no se aumente. Entonces recapitulo. Primero, un propósito claro, que sea poderoso. Segundo, unas capacidades. Si tu equipo no tiene las capacidades, facilítale que las pueda adquirir y que sientan que la tarea es difícil, retadora, pero no imposible de llegar, porque entonces hay mucha frustración. Y tercero, maneja una comunicación sana, que no sea tóxica, que sea civilizada, que sea amable, en donde los problemas se pueden hablar, donde los problemas se pueden resolver, donde obviamente habrá obstáculos y entonces lo que nos facilita resolver los obstáculos es comunicarnos y desarrollar las capacidades que tenemos. Excelente, Clara. Muchas gracias por tu intervención. La siguiente pregunta dice, en estos momentos los municipios deberían pensar más en un turismo local. ¿Cómo se podría desarrollar si no conocemos hasta cuándo va esta cuarentena? Nagore, te doy la palabra.
Ok, muchas gracias. Sí, desde luego la verdad es que la lógica al principio, hasta que no haya una apertura como muy amplia, es eso. Estás pensando primero en el ocio del residente, es decir, el que vive en ese municipio, qué actividades de ocio puedo darle confianza para que las vaya disfrutando, y ir progresivamente abriéndote puertas a que, bueno, pues progresivamente de tu municipio y los municipios de alrededor, ¿no? Y una cosa que ya sé que no, lo que voy a decir, no todos los modelos de negocio son susceptibles de esto, pero ni tampoco los emprendedores o emprendedoras que estén detrás, pero también hay muchos negocios que han pensado en que dentro de su modelo de negocio hay una opción para disfrutar de actividades de manera no presencial, ¿no? Hasta cuestiones que parecen tan raras como una cata de vinos en virtual, ¿no? Y es posible, porque al final si tú lo contratas, tú estás con tu pareja en tu casa o con tus amigos, en otra casa están otros, os habéis conectado, habéis contratado la cata online, os ha llegado el paquete que es los vinos que vais a probar, y en el otro lado está la empresa que os va a decir qué tenéis que estar notando, qué vas a usar, qué tal, cual, qué copas, en fin, es adaptarte y vivir de otra manera. Y hay público para estas cosas. Y claro, cuando ya despegas al modelo online, el municipio no es tu frontera, es si estás comunicando en un idioma, todas las personas que entiendan ese idioma son susceptibles de estar interesados en tu experiencia online. Es evidente que si tú puramente vendes alojamiento, eso no te soluciona el problema, ¿vale? Pero sí hay incluso empresas de alojamiento que han pensado en qué puedo ofrecer yo con los espacios que tengo ahora vacíos, que puedan ser online y que además, bueno, pues no me requieren riesgo para mis empleados, ¿no? Es un poco todo lo que hablábamos al inicio de que Sergio también lo mencionaba, en esa transformación del modelo de negocio hacia otras perspectivas, ¿no? Pero sí, hay que pensar en lógica de en lo presencial va a ser progresivo, y nosotros que tenemos las fronteras abiertas ya desde hace unos pocos días, obviamente esto no es una avalancha, y eso que somos un carácter, como decía Clara, muy parecido al vuestro, de por favor, ¿sabes? Retenme porque yo quiero salir de aquí ya cuanto antes, ¿no? Y sí, ha habido ese movimiento, en cuanto se han levantado, ha habido movimientos entre comunidades autónomas y dentro, o sea, de fuera de la frontera hacia adentro, pero tampoco en avalancha, por tanto tampoco podemos esperar que, o sea, quiero decir, no nos engañemos, no pensemos que porque se levante la barrera, de repente mi negocio va a estar lleno, ¿vale? Entonces yo creo que sí que es importante trabajar ese público local, que son tus residentes, no están en lógica de vacaciones, y progresivamente ir pensando en esa lógica de personas que se pueden estar en escapada de un día, en escapada de un fin de semana, que pueden ser de tu territorio, hablan tu lógica, conocen un poco la historia de tu lugar, entonces les tendrás que utilizar otro ángulo para llegar a ellos y a ellas. Sergio y Clara, ¿de pronto quieren complementar esta intervención? ¿Algún aporte adicional? Sí, a mí me gustaría decir dos cosas. Uno, yo creo que el futuro es el turismo local, pero para que realmente sea futuro debemos plantear una reorganización, y eso tiene que pasar por la mentalidad de cada uno, porque si yo estoy pensando ganar yo solo en mi negocio, pues ninguno va a ganar. Mientras que si pensamos que es mejor que todos ganemos algo, todos ganamos. Entonces, lo primero que haría es invitar a los municipios o a los sectores turísticos a reorganizar e inventariar cuáles son los servicios y en qué condiciones los pueden estar ofreciendo. De manera que para un turista pueda ser muy claro la oferta local, organizada, categorizada, con ese componente emocional que estamos diciendo, con el componente de información para facilitar la toma de decisiones, y que se hagan acuerdos entre los prestadores de los servicios en que no importa quién preste el servicio, todos van a ganar. Es decir, algo así como que hay una especie de un porcentaje que va a una bolsa común, de manera que si mi servicio no se vendió, pues yo pueda recibir algo de la actividad económica como sector, porque es que si no, no vamos a sobrevivir. Aquí el principio clave es la solidaridad. Y lo que sostiene la solidaridad son las alianzas empresariales que funcionan. Esa sería una primera recomendación. La segunda es que hagan una preventa. O sea, invéntense algo así como unos bonos de turismo local que ustedes van a ofrecer a corporaciones y empresas que tienen público cautivo. Y entonces hagan de cuenta que ustedes ofrecen unos bonos de turismo local como si fueran esos bonos de Sodexo de gasolina,
en la que ustedes hacen alianzas con las empresas y los empleados pueden gastarse esos bonos cuando se levante la cuarentena, en unas condiciones, si quierenlo, y lo pueden pensar en términos de burbujas, de que son poblaciones más bien cerradas, que ya comparten ciertos protocolos de cuidado de sí mismo, que son poblaciones como rebaño, por decirlo así, y que podrían ir, no masivamente, pero sí podrían ir y canjear esos bonos de servicio. Entonces no estoy vendiendo, no estoy teniendo ingresos ahora, pero estoy proyectando unas ventas futuras en alianza, vendiendo la idea de un turismo sostenible, de regional sostenible, que para eso la participación de la gente que está en la región es clave. Y trataría también de pensar en cómo yo facilito como esas burbujas, es decir, equipos de trabajo, familias que se conocen, jóvenes que se conocen, que comparten y tienen clarísimos sus protocolos de bioseguridad, que tienen claro a quienes quieren proteger, o si por lo contrario no tienen de qué preocuparse porque no tienen ningún familiar viejito a quien pueda estar en riesgo. Entonces pensaría como esas distintas dinámicas y sería como creativo en buscar alianzas locales y alianzas regionales para que cuando se levante la cuarentena yo pueda tener ya dispuesto esa oferta de servicio. Yo, pues me parece, casi que me dan ganas de hacer lo que tú estás sugiriendo, Clara. Eh, pero yo hago un aporte pequeñito en ese mismo sentido de que el asunto no es mi empresa, mi hotel, mi prestador de servicios turísticos locales, sino es el turismo local, es del municipio o de una región determinada. Y en ese sentido, hay algo que trabajamos en alguna época y es cómo hacer, dotar de símbolos, no a la finca, no al hotel, sino a la región, de símbolos en términos de historias compartidas, de hechos ocurridos, de personajes relevantes, y que no es algo que hace un guía turístico, sino es algo que se crea en términos de toda por lo menos de un municipio, de un conjunto de municipios que dan más fortaleza, dan lo que, si me permites, Nagore, lo que se podría llamar en España o la marca de origen o ¿cómo se llama? El sello de origen. Denominación de origen. Exactamente, en el cual uno sabe que uno, si va a tal sitio de San Javier, ahí hay un sello y una serie de cuestiones que dan esa sensación de comunidad, de conexión y de vida, que solamente lo voy a poder encontrar allá, y que con eso, y además que me están transmitiendo de muchas formas, yo voy a hacer mi prerreserva, como está diciendo Clara. Entonces voy a hacer una prerreserva a múltiples actividades, y yo resaltaría lo que está diciendo Clara en el sentido de generar unas bolsas comunes, de tal forma que no sea el que a uno le fue bien y todos los demás, pues de malas porque no le apuntaron a donde sea. Es una estrategia de carácter regional, municipal para el turismo local. Agradezco mucho las intervenciones de Nagore, de Clara, de Sergio en esta pregunta. Vemos que tuvo muy buena respuesta, muy buena acogida. Vamos a hacerle la última pregunta. Sabemos que tenemos muchas más, pero por el tiempo y para ser cumplidos con nuestro horario, quiero saber, ¿ustedes qué opinan? ¿El impulso turístico debe venir del sector público o del sector privado? Es una de nuestras preguntas. Adelante, ¿quién desea responderlo? A ver, o sea, honestamente, esto es como escoger en España si lo que te gusta es la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. Habría gente que te diría, obviamente con cebolla. Bueno, pues bien, pues hay gente que te dice sin cebolla. Entonces, a ver, claramente, que por cierto, si nunca habéis comido una tortilla española de patatas y huevo, os recomiendo, muy rica. Entonces, desde luego, el que va a ofrecer la seguridad en cuanto a que, venga, voy a reservar esa actividad, tiene que ser el privado. Es decir, esos protocolos de bioseguridad que estáis sacando en Colombia y en todos los países se están sacando y se implementan, si tú
no haces ver en tu comunicación como empresa específicamente, ¿vale? Que eso estás haciéndolo, no acabarán reservándote, ¿no? Porque tienes que ser un viajero, la verdad, muy aventurado o berraco o la palabra que mejor se ajuste, muy, ¿no? Para ello. Pero luego, por otro lado, ¿cómo llegan a que tú como empresa sepan, que es un poco lo que Clara y Sergio están defendiendo, ¿no? ¿Cómo llegan a saber que tú como empresa existes? Pues por lo general que tiene presupuesto también, ¿no? Para hacer unas campañas como marca país, como marca región. Por lo general es el ámbito, por lo general más público, ¿no? Que realiza unas campañas que ponen en la mente de las personas, pues este destino qué interesante, fíjate la cantidad de cosas que se pueden hacer, esos sabores, esos olores, esas tradiciones, esa cultura, ¿no? Entonces se tienen que unir los dos. Ahora, también hay que ser conscientes de una cosa. No estoy diciendo, tengo que esperar a que el ámbito público se mueva y luego me muero. Entonces te has muerto, ¿vale? No, porque el ámbito, y yo he trabajado en el ámbito público y mis clientes son públicos, pero el ámbito público siempre va con retraso, siempre va con lentitud. Nosotros, por poneros un ejemplo, en España nos dimos muchísima prisa, la Secretaría de Estado de Turismo, el Instituto de Calidad Turístico Español, con todo el sector, a sacar unas recomendaciones con unos protocolos de cómo adaptar tu negocio para ser seguro en cuestiones higiénico-sanitarias, y luego han pasado un montón de semanas hasta que el sector sabe, bueno, ¿y eso cómo me lo validáis? ¿Y eso cómo verificáis que yo lo estoy haciendo tal? O sea, el último paso, que es eso, y eso ha faltado tiempo, ahora ya más o menos está resuelto, y entre medias, ¿que se supone? ¿Que la empresa privada tenía que haber estado quieta? No, por supuesto que no. O sea, tú has estado transformándote, estudiándote virucidas, estudiándote la clientela, bueno, todo lo que llevamos hablando más de una hora. Y si tú no lo haces, eres tú el que no vas a conseguir las ventas, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que hay que saber cuándo estar pausado y cuándo ser proactivo, pero no esperar a que mamá o papá Estado me resuelva la papeleta. Sí pedirles que, por favor, en materia de comunicación, ayudas y demás, pues se acuerden del sector turístico y comuniquen esa marca de Colombia, esa marca de Antioquia, esa marca de Medellín o área metropolitana, en fin. Excelente. Y Sergio, Clara, ¿quieren de pronto hacer algún aporte adicional? No, yo creo que el Nagore fue muy contundente. Perfecto. Entonces, muchas veces nosotros asistimos y participamos en diferentes eventos donde decimos muchísimas y escuchamos muchísimas cosas y aportes muy interesantes. Entonces, ¿qué les parece si de pronto cada uno, me encantan las frases por lo que pueden observar, resumimos en una frase la intervención que hicimos durante estos minutos? O sea, cada uno de todas las intervenciones que hicimos, ¿en qué frase lo resumiría? Para que de esta manera la audiencia que tenemos se pueda ir a pensar, le quede con mayor recordación y vaya a pensar y actuar sobre su modelo de negocio. ¿Qué le parece, Sergio, si iniciamos contigo? Listos. Perdón. Listos. Así a quemarropa. Yo diría, para ir en línea, busquemos historias y contémoslas con emoción usando las tecnologías digitales que tenemos a disposición todos. Te salió en verso, muchas gracias, Sergio. Entonces, continuemos con Clara. Yo creo que lo más importante es que juntos llegamos más lejos y juntos podemos como región, como país, y pues realmente todos en el mundo podemos sacar de esta situación un futuro más equitativo, más sostenible, más viable para todos. Muchas gracias, Clara. Nagore, tú. Adelante. Yo voy a insistir, seamos más inteligentes, más competitivos, más sostenibles y más inclusivos. Muchas gracias. Excelente. Y si me lo permiten, tengo dos frases, perdón, el abuso. Uno es enamoramiento del cliente más rentabilidad. Y la segunda es adaptarse no es una opción y la disciplina es la solución. También en verso. Entonces,
Sí, me salió también en verso. Esta la construí durante el foro. El caso es que en este momento creo que hemos, digamos, culminado nuestros aportes por hoy, por este evento. Quisiera pedirles una sonrisa para que nos tomemos una fotografía y la guardemos para la posteridad. Excelente. Nagore, tú nos haces la señal. Vale, un segundico. Vale, ahora mirando a cámara, súper simpáticos. Listo. Excelente. Bueno, dentro de una semana los esperamos en el cuarto y último foro de este ciclo, Oportunidades en Turismo, y es titulado Protocolos de Bioseguridad y Movilidad en el Sector Turístico. En pantalla pueden ver ahora la ICAR con los foristas que nos acompañarán y la información les llegará a sus correos electrónicos. Nos sentimos muy contentos porque más de 1000 personas de diferentes países se han interesado por nuestros foros. Nuevamente agradecemos a todos por su participación y generosos aportes, especialmente a nuestros foristas del día de hoy. Recuerden que este foro se ha realizado como parte o en el marco del programa ERICA. España y sus regiones intercambian conocimiento con Antioquia mediante cooperación internacional para la transferencia y divulgación de buenas prácticas en temas de interés estratégico para Antioquia, como es el turismo. Para más información, escríbanos al correo electrónico programaericaturismo@gmail.com. Feliz y bendecido día para todos. Hasta pronto.